Vamos a abrir nuestras Biblias al Romanos capítulo 11. No me queda mucho tiempo porque tenemos que salir a tiempo para los que quieran ir allá, ¿verdad? Si usted no se registró, no hay problema. Usted puede siempre ir con nosotros al entrenamiento y puede ir a comer también, ¿verdad? No sé qué es lo que van a dar. Pero en el capítulo 11 de Romanos vamos a ver todo el capítulo. Y hermanos, les quiero decir esto, ¿verdad? Cuando empezamos nosotros el capítulo 9 de Romanos, nos dimos cuenta de que el apóstol Pablo en ese momento quitó el enfoque de la salvación y la gracia a todos, ¿verdad? A toda la iglesia, y enfocó en el pueblo de Israel. Capítulo 9 hasta el 11 es un enfoque de Pablo hacia el pueblo de Israel. Porque si ustedes recuerdan, Cristo vino a nacer en Israel. Es un judío. Y el evangelio fue predicado a ellos. Él vino como el Mesías de Israel, pero Israel lo rechazó. Y por eso es que la Biblia enseña que los gentiles tienen ahora el privilegio de llamarse hijos de Dios, porque hemos sido adoptados al reino de Dios. El evangelio de Juan nos dice muy claro, ¿verdad?, que nosotros ahora somos sus hijos por adopción. Entonces, Pablo aquí está enfocando todavía en el capítulo 11 a Israel. Y algunos dicen, bueno, si los israelitas, que fue el pueblo escogido, rechazaron a Cristo, ¿serán salvos o no? Y entonces, en este capítulo 11, es muy difícil para muchos porque aparece decir de que Dios escogió a ese pueblo, quieran o no, Él los salvará. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, la elección, o lo que llamamos nosotros la predestinación, ¿verdad? Si Dios escoge a unos para salvación y no tienen nada que decir ni nada que ver en ese proceso, que Dios lo hace todo. Pero vamos a ver que no todo el pueblo de Israel se va a salvar. Hay algunos que sí. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 11, verdad? Ahora, Romanos capítulo 10 termina con estas palabras, ¿verdad? El versículo 21. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Por eso el Señor Jesucristo le decía a la multitud, y Cristo, recuerden, les predicó primero a los judíos, y Él les decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, el que tiene ojos para ver, que vea, porque Cristo estaba señalando a través de su ministerio que Él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cristo es el único que pudo satisfacer esas profecías, no ha venido otro ni habrá otro. Pero el pueblo de Israel, por su ceguera espiritual y por su rebeldía, de acuerdo al versículo 21 del capítulo 10, no miraron a Cristo como el libertador de Israel. Y hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias de esa rebeldía, ¿verdad? Pero Dios no ha terminado con su pueblo. La pregunta entonces natural sería, bueno, entonces, ¿se salvará Israel? ¿Su rebeldía obligará a Dios a condenarlos para toda la eternidad? Pues en el capítulo 11 nos dice que no, ¿verdad? Todas esas preguntas son válidas. Y por eso, hermanos, en este momento nosotros vemos que a través de estos problemas que surgen, ¿verdad?, acerca de la elección o la de predestinación, surgen muchas religiones que creen diferentes cosas. Yo no puedo explicarles en un mensaje todo lo que el capítulo 9, 10 y 11 le dice. No puedo hacerlo. Eso es algo que ustedes tienen que estudiar. Hay comentaristas, hay libros que usted puede, ¿verdad?, ver y estudiar junto con estos pasajes para ver a qué se refiere. Porque hay algunos que dicen, no, Dios va a salvar a los que él va a salvar. Y otros se van a perder porque Dios no los ha tomado en cuenta. O sea que muchas personas creen eso, el calvinismo, ¿verdad? Que Dios ha escogido unos para salvación y otros para condenación eterna. Pero si fuera así, entonces la Biblia no nos enseñaría o no nos llamaría a ir por todo el mundo, como yo le digo al hermano, y predicar el evangelio. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Y no podemos imaginarnos el gran plan maravilloso de Dios. Dios tiene un plan. Y nosotros somos parte de ese plan porque estamos aquí. Porque hemos venido a conocer a Cristo como nuestro Redentor. A Cristo como aquel que vino y salvó, nos sacó de ese mundo en que vivíamos, también rebeldes. Porque nosotros fuimos un tiempo rebelde. Pero Dios a su debido tiempo vino y nos sacó de ahí. Y ahora por eso yo puedo decir, yo sé en quién yo he creído. Y yo sé que Él me ha salvado. Yo sé que hay un lugar esperándome en los cielos. Porque Cristo me rescató a mí cuando yo estaba muerto en mis pecados y en mis delitos. Entonces, en este día vamos a ver el perfecto plan divino. El perfecto plan de Dios para toda la humanidad. Punto número
vemos la salvación de los judíos en el verso 1 hasta el verso 10. Pero miren lo que dice el verso 1 en la primera parte. Digo pues, y esta es una pregunta que Pablo está haciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo contesta la pregunta, en ninguna manera. El pueblo de Israel se salvará y todo el mundo se salva por voluntad divina, por la voluntad de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Dios le dio al hombre la oportunidad, cuando creó a Adán y Eva de pecar, ellos pecaron. Pero Dios al mismo tiempo les dio una oportunidad para que ellos pudieran vivir delante de Dios. ¿Verdad? Los sacó del huerto del Edén, es cierto. Y les dijo que iban a sufrir, es cierto, porque el pecado trae sufrimiento. El pecado, hermanos, aunque se mira muy bonito a veces, el pecado destruye al ser humano, destruye familias, destruye hogares, destruye la sociedad. Y por eso es que la sociedad está como está, porque el hombre sigue buscando su propia voluntad en vez de buscar la voluntad de Dios. Pero si usted se pone a ver al mundo y dice, bueno, las cosas van de mal en peor, sí, pero todo eso está en el plan de Dios. Cristo lo dijo, ¿verdad? Que llegarían tiempos donde la maldad aumentaría tanto que el amor de muchos se iba a enfriar. No nos sorprenda que hay guerras, que hay rumores de guerra, no nos sorprendamos que hay calamidades en el mundo, no nos sorprendamos que van a haber pestes, ¿verdad?, en el mundo. No nos asombremos de eso, porque todo eso ya está escrito. Pero en medio de todo eso, Dios está ahí, está presente. Y Él está llamando a todos, al pueblo de Israel y a nosotros, a que nos arrepintamos para poder creer en Él y poder vivir confiadamente en este mundo. Porque el creyente que conoce a Dios y conoce su palabra, no se preocupa por las cosas que están pasando. Porque sabe que solamente son principios de dolores. Y la esperanza que nosotros tenemos es que el día llegará, cuando la maldad aumente tanto y Dios diga ya suficiente, la iglesia será levantada. Amén. Y nosotros no vamos a estar aquí, es lo que yo creo, no vamos a estar aquí cuando venga la gran tribulación. Hay diferentes creencias de eso. Hay algunos que dicen que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación. Hay otros que dicen que la iglesia tendrá que pasar por toda la tribulación y al final entonces serán llevados. Pero recuerden, hermanos, Dios no nos va a dejar a nosotros pasar por eso, porque ya nuestros pecados quedaron borrados. Dice Cristo que cuando Él nos limpió, ya Dios no toma en cuenta nuestro pecado. Él nos ha perdonado, nos ha hecho más blanco que la nieve. Ya no hay que pagar por el pecado porque Cristo lo pagó. Amén. Y la tribulación es para aquellos que están durante ese tiempo pagar por su desobediencia. ¿Verdad? Entonces, miramos que la salvación de los judíos es por la pura voluntad divina. Dice Pablo, en ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. Dios no ha terminado con Israel y lo vamos a ver más adelante. Israel tiene un papel muy importante. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 9 nos dice que Dios escogió a ese pueblo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué escogiste a Israel? ¿Por qué escogiste a Abraham? Así como el barro, ¿recuerdan? El barro no puede decirle al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Dios eligió a un pueblo. Recuerden que Abraham fue elegido. Y Abraham se adelantó del plan, del propósito de Dios y tuvo a Ismael. Pero Dios le dijo, no es a través de Ismael que viene la promesa. La promesa fue a través de su hijo con él y Sara, que fue Isaac. Dios tiene el derecho de hacer eso. No es que rechazó a Ismael para siempre, porque Ismael también podía haber vivido bajo la dirección de Dios, obediente a Dios, y hubiera también sido bendecido. Pero Dios escogió a Abraham y a su simiente para hacer esta nación. Y la nación sigue rebelde. La nación sigue rechazando a Cristo. Claro, hay judíos cristianos. Yo no sé si ustedes conocen algunos o han escuchado, ¿verdad? Hay judíos, muchos de ellos, que han reconocido a Cristo como su Salvador y están viviendo, algunos están en Israel predicando al Mesías, porque el pueblo judío rechaza el Nuevo Testamento. Ellos solo seguían por el Antiguo Testamento. Pero muchos judíos están trabajando para que ellos también vengan a conocer, porque Dios va a enviar mensajeros, así como nos envió a nosotros mensajeros. Entonces la salvación de los judíos va a ser por voluntad divina. Segundo, la salvación de los judíos, lo vemos una evidencia clara de esa salvación, porque Pablo entonces dice,
en la segunda parte de ese versículo, porque también yo soy israelita y la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, él les está diciendo, yo soy el ejemplo de la gracia de Dios. Amén. Y yo soy judío. Así es que no pueden decir que Cristo no es el Mesías, porque yo soy un ejemplo de un judío que he conocido la verdad, que he reconocido a Cristo como mi Salvador, y ahora les predico por esa razón. Aunque no fue muy bien recibido. Sabemos que a Pablo lo encarcelaron, lo golpearon, lo apedrearon, lo metieron a la cárcel, pero Pablo inicialmente fue a predicarle directamente a los judíos. Y cuando los judíos lo rechazaron, entonces él fue a predicar a los gentiles. ¿Verdad? Porque es necesario que el pueblo de los judíos rechazara a Cristo para que el evangelio llegara, y eso lo dice más adelante, a los, como nosotros, ¿verdad? A los gentiles. Y nos llegó, y por eso, gracias a Dios, porque por eso somos salvos. Pablo les está diciendo, la evidencia de que Dios lo ha rechazado al pueblo soy yo, porque yo soy judío, de sangre judía, y él fue un fariseo, conocía bien el Antiguo Testamento, pero una vez caminando a Emaús, ¿verdad? Él tuvo una experiencia. Y cuando iba a perseguir a la iglesia, Cristo se le apareció y él tuvo una conversión completa. Que quedó ciego por 3 días, dice la Biblia, y después él empezó a predicar. Y no es sorprendente que los mismos apóstoles no tenían confianza de él, porque este es el que perseguía a la iglesia, este es el que mataba a los cristianos, y ahora está predicando a Cristo. Sería difícil para la iglesia aceptar a alguien así, ¿verdad? Entonces miramos que la salvación de los judíos es por voluntad divina, por evidencia clara, la evidencia es Pablo mismo, y por la gracia que Dios ha ofrecido. Versículo de 2 al 10 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, les está dando un ejemplo, ¿verdad? De que Dios lo ha terminado con su pueblo. Ustedes saben la historia, ¿verdad? De Elías. Elías tuvo un encuentro con los sacerdotes de Baal. Y entonces lo que sucedió es que estaban tratando de probar quién era el verdadero Dios. Entonces Elías les dijo a ellos, vaya, sacrifiquen un animal, pónganlo sobre un altar y llamen a su Dios para que venga y se consuma el sacrificio. Y entonces aquellos empezaron a cortarse, a herirse y todo eso, clamando a su Dios. Y a mí también, como dijo el pastor, me gusta ese pasaje porque Elías se estaba burlando de ellos. Les decía, griten un poco más fuerte, quizás está dormido. ¿Verdad? Tal vez anda de vacaciones, como diríamos nosotros hoy en día, no está ahí, ¿verdad? Y Elías se estaba mofando de ellos. Y cuando ellos ya no pudieron y nada sucedió, entonces Elías vino e hizo un altar, sacrificó el animal y no solamente hizo eso, sino que mandó que trajeran baldes de agua, que mojaran toda la madera y el sacrificio y que hicieran un hueco, un zanjo, ¿verdad?, alrededor del altar y llenar hasta que se llenó de agua. Y Dios le pidió a Dios, Elías le pidió a Dios y en ese momento cayó fuego del cielo. No solamente quemó el altar y también el sacrificio, pero aún el agua que estaba en el zanjo se secó. Amén. Se vaporizó del fuego que cayó del cielo. Pero, ¿verdad?, Elías tuvo miedo porque había una mujer que se llamaba Jezabel que empezó a matar también a los profetas de Dios. Y Elías huyó y se fue a esconder. Entonces, aquí es donde Elías le dice a Dios, pero tú sabes, ¿verdad? En esos versículos que hemos leído, que Elías le está diciendo, Señor, pero solo yo he quedado y me procuran matar. Y Dios le dice, no, tú no eres el único.
Hay 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal, y esos es un remanente que yo he escogido y que van a pelear a tu lado. Amén. Entonces Dios nunca, hermanos, deja el mundo solo. Siempre levanta personas para que prediquen. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Llamó profetas, llamando al pueblo que se arrepintieran para que Dios entonces los restaurara. Vemos eso desde el Antiguo Testamento. No es nada nuevo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la entrada de los gentiles. Pero en el pueblo de Israel sucedió lo mismo. ¿Cuántas veces no rechazaron a Dios? Dios los castigó y regresaron a Dios. Reyes que odiaban, rechazaron a Dios y formaron sus propias religiones y sus propios altares. Dios los mandó a condenación, murieron y levantaron otros reyes que conocían a Dios. Y Israel fue restaurado. Dios lo ha terminado con ellos. Entonces vemos, hermanos, la salvación de los judíos por voluntad divina, por evidencia clara y por la gracia que Él ofrece a todo el mundo. Gracia, dice, es gracia, es un regalo, es algo gratuito, que ni usted ni yo podemos ganarlo, ni Israel tampoco se lo puede ganar. La gracia de Dios es lo que hace posible la salvación tanto de los judíos como de los gentiles. Es por gracia. Por eso Pablo dice en Efesios, ¿verdad? Que por gracia somos salvos, no por obra. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios, un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Punto número 2, la salvación de los gentiles. Aquí Pablo regresa a los gentiles, verso 11 al 24. Y dice, digo pues, no voy a leer todo porque el tiempo se me está acabando, pero dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración de los judíos? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Okay? Y después empieza a hablar de un árbol de olivos. Lo que ellos practicaban en ese entonces, había un árbol de olivos. Y entonces cuando una rama empezaba a dejar de dar frutos o empezaba a secarse, iban a tomar de los olivos silvestres, iban a tomar una rama y la injertaban a la rama del árbol de olivo. Entonces esa rama volvía a producir con ese injerto. Entonces él está dando este ejemplo para los judíos y los gentiles. El árbol, claramente si leen en los versículos aquí, representa al pueblo de los judíos, el árbol. La parte que fue injertada a los judíos, al árbol, somos nosotros los gentiles. Entonces Pablo les dice, no se engrandezcan ustedes, no se sientan orgullosos porque han sido injertados al árbol. Porque la vida no está en el injerto, la vida no está incluso en el tronco, la vida está en las raíces. Y las raíces del evangelio y de la palabra de Dios son los judíos. Nosotros debemos orar por Israel, tenerlos en oración siempre que conozcan al Señor, porque Dios lo ha terminado con ellos. Entonces, Él dice, no es para que ustedes se gloríen, si leen más adelante, ¿verdad? Porque ¿quién de las ramas, dice el verso 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Por la fe. Ahí está otra vez la palabra fe. Pablo en el capítulo 9 al 11 y en todo el libro de Romanos dice que la salvación es por medio de ¿qué? De la fe. El que cree en Él será salvo. ¿No dice la palabra esa? El que invoca el nombre del Señor será salvo. Es de la única manera. Tiene que haber un reconocimiento de que soy pecador y arrepentirme y recibir la salvación por gracia. Un regalo de Dios. Entonces la salvación de los gentiles. Los judíos rechazaron esa oportunidad, pero al rechazar esa oportunidad, nosotros hemos sido bendecidos. Porque ahora nosotros tenemos la oportunidad de conocer al Jehová, Dios de los ejércitos. El Dios de Israel ahora viene a ser nuestro Dios. El mismo Dios, hermanos, que hizo lo que hizo en Egipto con los milagros que hizo para sacar a su pueblo. El mismo Dios que ha levantado muertos, el mismo Dios que está en control de todo y todo está en sus manos. Amén. Nada de lo que existe en este mundo Dios pasa desapercibido. Dios todo lo conoce. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que Dios, hermanos, aún conoce. Él es el único que conoce lo que hay aquí en el corazón.
Por eso en el día del juicio nadie podrá decir, Señor, pero mira, yo era un verdadero cristiano. Y Él va a decir, apártate de mí porque no te conocí. Porque Dios sabe, Dios conoce las intenciones del corazón. Es el único que puede ser un juez recto, un juez que puede juzgar rectamente. Entonces, la salvación de los gentiles, ahí miramos que los judíos rechazaron la oportunidad. Pero la oportunidad fue extendida entonces a nosotros, ¿verdad? A los demás del mundo, a los gentiles. Y entonces en el verso 17 al 24 miramos una responsabilidad que todo el mundo tiene, ¿verdad? 17 al 24. Bueno, voy a empezar con el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Otra vez los judíos, que Dios va a poder injertar esos judíos que crean al árbol que es el tronco, que es el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel en su totalidad. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hablando de los israelitas, ¿verdad? Dios es el que hace esto, no lo hace el hombre. Y el punto número 3, la restauración de los judíos, y aquí es donde viene el problema que muchas personas tienen, ¿verdad? De decir, bueno, entonces ¿cómo es? ¿Es salvación por gracia, por fe? ¿O es que Dios ya escogió a los que van a ser salvos? Dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y cuando dice misterio, hermanos, está hablando del misterio del Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. El misterio de la salvación de Dios, los judíos no la conocían, porque era un misterio. Ellos esperaban ese día cuando el Mesías iba a venir. Ellos esperaban ese día cuando iban a ser restaurados. Pero Dios a nosotros nos ha revelado ese misterio. Nosotros tenemos la Biblia completa y ahora sabemos plenamente el plan de Dios. Ya no hay excusa, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque nosotros no hemos visto en su totalidad cómo Dios obra, pero sabemos que el Nuevo Testamento nos asegura que Dios está obrando y está todavía reinando en este mundo. Amén. Entonces, en el versículo 26 es el versículo donde muchos, ¿verdad?, se equivocan o tratan de decir, bueno, pero mira lo que dice aquí. Y luego dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Porque aparentemente ese versículo está hablando de que todos los judíos serán salvos. Bueno, sabemos por la historia de que no todos los judíos nunca fueron salvos todos. Muchos judíos murieron sin conocer a Dios por rebeldía. Si ustedes recuerdan, aun cuando Dios castigó a los judíos cuando hicieron el becerro de oro, ¿verdad? Para adorar a Dios cuando Moisés fue a traer la ley, muchos de ellos en ese momento perecieron. Y el castigo para los que quedaron, el remanente que quedó, fue que tenían que caminar 40 años en el desierto cuando la tierra prometida estaba ahí cerca. Pero él dijo, no voy a permitir que esta generación entre. Ni aún Moisés pudo entrar por su rebeldía. Dice, no van a entrar hasta que todos estos mueran. Cuando mueran ellos, la nueva generación entrará a la tierra prometida. Entonces, ahí lo que dicen es, bueno, parece decir, ¿verdad?, que todo Israel. Bueno, hasta el día de hoy, todo Israel no es salvo. ¿Qué pasó con todos los judíos que murieron sin conocer al Mesías? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, nos dice en el Nuevo Testamento que la única manera que nosotros podemos llegar a Dios es a través de ¿quién? A través de Cristo. Amén. Es la única manera, no hay otra. No es religión, no es cuánto doy, no es cuántas veces llega a la iglesia, no es cuántas veces, todo lo que yo pueda hacer bueno. Porque la salvación no es por obras, es lo que acá dijimos anteriormente, ¿verdad? Es por gracia. Y esa gracia no tiene precio, porque esa es la gracia, la bondad de Dios diciendo, aunque sean rebeldes, yo les doy una oportunidad. Lo que está hablando es que en el tiempo, después de la tribulación, 7 años de tribulación, muchos judíos van a morir. Dicen que va a quedar solo una tercera parte de los judíos viviendo en ese entonces. Y durante esa tribulación quedarán un remanente, una tercera parte de los judíos. Y después de esos 7 años de tribulación, Cristo regresará y reinará en la tierra por 1000 años. Y el evangelio será predicado y muchos de ellos, de los que están viviendo, creerán. Ese es el remanente que se refiere aquí, que será salvo. Esos judíos.
que durante ese tiempo las vendas se les va a ser quitada de los ojos y van a poder reconocer a Jesucristo como el Mesías. Entonces, la restauración de los judíos, este es un ministerio que para ellos era un misterio, porque ellos no entendieron el Nuevo Testamento, ellos no entendieron el propósito de Cristo, ellos no entendieron por qué Cristo, si Él era el Mesías, vino como un siervo, ellos no entendieron por qué vino pobre, ellos no entendieron por qué no vino como rey a librar al pueblo de Israel, porque ese no era el plan de Dios. La libertad va a venir en el final, en esos 1000 años donde Cristo reinará en la tierra. Entonces, la restauración de los judíos, el misterio del Evangelio, el pacto establecido está en el verso 28 al 31. Dice así que, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque Dios es fiel a su pacto. Porque irrevocables, dice, son los dones y el llamamiento de Dios. Ese es un versículo que nos dice a nosotros también que nuestra salvación es permanente. Porque Dios dice en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y nosotros hemos recibido el don de la salvación. Amén. Y Dios no lo va a quitar. Es el único que puede quitarnos del libro de la vida. Pero si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, se ha arrepentido y ha nacido de nuevo, usted está guardado hasta el día final. Verso 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora, hablándole a los judíos, pero ahora habéis alcanzado a los gentiles, perdón. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea que nosotros, los gentiles, debemos ser el ejemplo para los judíos, para que miren a Dios en nosotros, ¿verdad? Eso es algo que muchas veces nosotros no apreciamos y no tomamos ventaja de hacerlo, ¿verdad? Por eso hay muchos cristianos que han ido a Israel a predicar el Evangelio, por eso mismo, ¿verdad? Para que ellos miren en nosotros lo que Dios ha hecho, para que ellos miren en nosotros la restauración que es posible a través de Cristo. Entonces la restauración de los judíos es un misterio que ya ha sido, es el misterio del Evangelio, porque ahora el Evangelio es que nos revela ese misterio. El pacto fue establecido con los judíos y con nosotros, según el verso 28 al 31. Y miren cómo termina Pablo aquí en el versículo 32 al 36, como que irrumpe en un canto, ¿verdad? Como que él está adorando a Dios aquí, está pensando en todo esto y dice, miren cuán grande es nuestro Dios. Miren lo que dice el verso 32 al 36. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, dice, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí usa, ¿verdad?, el Antiguo Testamento en el libro de Job. ¿Se acuerdan cuando Job estuvo sufriendo todo lo que sufrió? Y estuvo argumentando con Dios y Dios le dice, ¿quién eres tú? ¿Acaso tú creaste las nubes? ¿Acaso tú hiciste los cielos y la tierra? ¿Acaso tú eres el que sostiene todas estas cosas? ¿Quién eres tú? Para cuestionar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y los judíos también no pueden cuestionarlo, porque Dios, ustedes saben, los judíos no querían que los gentiles se salvaran. Ellos creían que Dios era el Dios exclusivo de Israel y nada más. Pero Dios les está diciendo, yo soy el Dios de todos. Amén. Yo formé al hombre, yo formé el mundo y todo lo que en él habita es mío. Y yo hago con mi creación lo que yo quiero. Si quiero tener misericordia de los gentiles, la voy a tener. Si quiero tener misericordia de mi pueblo, la voy a tener. Porque esa es su prioridad y esa es su voluntad. ¿Y quién le puede decir a Dios entonces por qué? ¿Por qué? Los judíos se decían, ¿por qué? No, estos gentiles no merecen la gracia de Dios y también los beneficios de los pactos, no lo merecen. Ustedes recuerdan, lean el Nuevo Testamento, los judíos no despreciaban a los gentiles, no los aceptaban, pero Dios los aceptó. Y Él dice aquí, ¿verdad?, que los aceptó para que nosotros le diéramos celos a los judíos, para que miraran en nosotros el Dios de Israel, que ellos rechazaron. Jesucristo encarnado, que vino a salvar al mundo entero. Porque la Biblia lo dice muy claro.
¿verdad? Juan 3:16 es uno de los pasajes, ¿verdad? Que todos ustedes, me imagino que desde niños en la escuela dominical aprendieron ese versículo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que quien cree no se pierda, tenga vida eterna. Todos. Se refiere a tanto judíos como gentiles. Todos Dios les da la oportunidad de salvarse. Hermanos, ya salimos del capítulo 9 al 11. La otra semana vamos a empezar con el 12, que es los deberes cristianos, que ya, ¿verdad?, podemos entender un poco mejor lo que Pablo está diciendo aquí. Pero yo les sugiero que estudien esos capítulos. Busquen comentarios para que no nos equivoquemos, hermanos, porque Dios tiene un plan, siempre ha tenido un plan. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios tenía el plan de salvar a su pueblo, ¿verdad? Desde ese momento, Dios ya había formado el plan para que todo aquel que en él creyese no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar y después nos despedimos en oración.